Buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Kimberly Armengol. Hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a conversar el estado que guardan los derechos de la infancia y de los migrantes. ¿Cuáles son los pendientes del Estado en este tema? Acompáñanos. Los derechos del niño son un conjunto de normas que protegen a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables y son para todos los niños del mundo. Sin embargo, el reto ha sido hacerlos realidad en todas las regiones, principalmente el derecho a una vida saludable, a una educación de calidad y al estar protegidos contra todo tipo de abuso y violencia. México ocupa el primer lugar en casos de abuso sexual contra menores, la mayoría perpetrados en un ambiente familiar. Además, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que vulnera el derecho al bienestar y a la salud por una mala alimentación a los menores desde la edad escolar. Condiciones de pobreza y discriminación son las principales causas que propician las profundas desigualdades en nuestro país, no solo con los niños mexicanos, sino con la reciente llegada de grupos migrantes que se encuentran desprotegidos. Hola, ¿cómo están? Soy Fabiola Guarneros. Me da muchísimo gusto saludarlos en este día martes, que es muy importante porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y quiero saludar a mi queridísima Kim. ¿Cómo estás, Kim? Muy bien, Fabi. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Pues con este día que lejos de ser de esas conmemoraciones de fecha de calendario, pues tendríamos que estar repensando en cómo manejamos como sociedad y gobierno los derechos humanos, porque creo que tenemos muchos pendientes, no solo en el tema de la niñez, sino en el tema de las mujeres violentadas, en el tema de los derechos laborales, no sé, es decir, como que México tiene una gran deuda en tema de derechos humanos, ¿no? Por supuesto, y si estuviéramos hablando a nivel internacional, los derechos humanos son un lujo de los países desarrollados. Porque si tú te paras en cualquier región, sobre todo centro y sur de África, los derechos humanos ni siquiera existen, ni importan, ¿no? Sudeste asiático, hay naciones que dices, bueno, no te vayas más lejos, Haití. La infancia en Haití, ¿qué derechos humanos va a tener el ciudadano de a pie? Ni siquiera conoce ese tipo de situaciones. Podría decirse que en algunos casos es una extravagancia de los países desarrollados. Exacto, y ahorita que lo mencionas tienes toda la razón, porque apenas el fin de semana en el periódico Excelsior, en la sección de Global, sacaron un especial de uno de los campos de migración de Bosnia, y estaba en condiciones deprimentes, ¿no? Es decir, igual hacinados, con comida en estados pues helados o muy pocos, sin atención médica. Y entonces me quedaba pensando, bueno, este es un campo en Bosnia, pero tenemos los de España, ¿no? Tenemos los refugios de migración en Italia, tenemos los de aquí mismo en México. La migración siria que sale por el Mediterráneo, las escenas que veíamos que pasaban en Grecia, que eran verdaderamente lamentables. ¿Qué pasa con esas personas, no? Y en Estados Unidos, y nosotros aquí mismo, los propios migrantes hondureños, guatemaltecos, ya no decir de los mexicanos que están en otra parte del mundo. Y entonces es como un tema pendiente de la agenda internacional, pero que los gobiernos no le entran mucho al tema, ¿no? Porque son como todos estos temas de buenos deseos, ¿no? Las ratificaciones de estas convenciones te hace ver bien. Es como tu bonito maquillaje, ya firmé, ya ratifiqué toda clase de convenios internacionales, pero llevarlo de la letra muerta a la realidad es sumamente complicado. ¿Y qué vas a estar pensando, por ejemplo, en nuestro país en derechos humanos si ni siquiera puedes contener la escalada de violencia? Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, ahora también hay todo un debate de los derechos humanos que tienen que abarcar. Si tienes que tener un derecho humano, ¿es el respeto solo a la dignidad de tu persona, o también ya tienen que ver con otros derechos que son constitucionales, dependiendo cada país, pero que tienen que ver con una calidad de vida, con seguridad, con educación? Y entonces, derechos que tendrían que ser civiles, ya de repente se devuelven derechos humanos porque estás privado de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, y sería muy interesante hacer un ejercicio, y también usted hágalo en su casa, en su entorno, con la gente que conoce. ¿Cuáles son tus derechos humanos? Porque suena muy poético, derechos humanos, pero ¿a qué es a lo que podemos acceder cada una de las personas? Y eso todavía después habrá que ver cuáles son los derechos de la niñez, que son mucho más específicos,
pero que son súper complicadísimos de llevar. Y que tenemos pendientes, hoy vamos justamente a hablar en un ratito más de toda esta crisis humanitaria que viven los niños, pero no solo los niños mexicanos, sino los niños en migración, los que están en tránsito, los que vienen de países de Latinoamérica para tratar de llegar a Estados Unidos, pero se están quedando aquí. Claro. Y también aquellos niños mexicanos que tienen que estar huyendo de sus comunidades, desplazados por la violencia. Desplazados, refugiados, migrantes chiquitos que viajan solos, que no tienen absolutamente a nadie, o que se quedan perdidos en los centros de detención en Estados Unidos sin que nadie los reclame, y que tampoco son sujetos a adopciones por parte de ciudadanos estadounidenses. Entonces viven en un estilo de limbo legal tremendo. Y esa es una parte, digamos, niñez migrante. Y está la otra que tiene que ver con la niñez y el tema educativo. Todos aquellos en comunidades indígenas donde no tienen acceso a la educación a pesar de ser un mandato constitucional, o están aquellos niños que tienen alguna discapacidad y que son discriminados de las propias escuelas públicas. Exactamente, tienes toda la razón, Fabi. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con este tema, derechos humanos y derechos de la infancia? Estamos de vuelta aquí en Punto y Coma, derechos humanos, infancia, derechos humanos, pero como lo estábamos comentando antes del corte, muchísimas personas ni siquiera saben cuáles son sus derechos humanos, les suena como algo ajeno. Aquí les vamos a decir exactamente cuáles son los derechos humanos. Podemos empezar por el derecho a la vida, por supuesto. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho tiene que conceptualizarse en dos sentidos, como una obligación para el Estado de respetar la vida y como una limitación al actuar de los particulares. También tenemos derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Suena tan obvio, pero muy pocas personas lo tienen. La igualdad entre hombres y mujeres. Todas las personas gozan de los mismos derechos sin importar el sexo o el género, aunque esto tampoco aplica en ningún lado. La igualdad ante la ley. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Todas las personas son iguales ante la ley. Tampoco es cierto. Hay que decírselo a una persona sordomuda que trata de que se aplique la ley y ni siquiera tiene intérpretes. La libertad de la persona, esto es muy importante. Se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas y toda persona extranjera que llegue a nuestro territorio recobra inmediatamente su libertad y goza de la protección de las leyes mexicanas. El derecho a la integridad y la seguridad de las personas. Toda persona tiene derecho a que el Estado respete su integridad física, moral y psíquica. La libertad de trabajo, profesión, industria y comercio. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria o comercio que le acomode siempre y cuando sean lícitos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo. Un tema muy importante para nosotros, Fabi, la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas. Libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, súper importante, libertad religiosa y de culto, derecho al acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley. Esto es muy importante tener claro que es un derecho humano, la ley no es retroactiva. Derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de legalidad, seguridad jurídica para los procesados en materia penal, derechos de la víctima, seguridad jurídica en las detenciones, seguridad jurídica en juicios, derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto es muy importante y ha sido algo que genera cuestionamientos también. Derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la información, derecho de petición, ciudadanía, educación, salud, vivienda, agua, alimentación, un ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas, derechos agrarios, derechos al trabajo, a la seguridad social, lo que comentábamos, derechos de niñas, niños y adolescentes que están, por supuesto, en la Constitución Política Mexicana, derecho a una vida libre de violencia. Y nos podemos seguir el resto del programa enumerándolos. Un tema muy importante que nadie lo ha pensado, Fabi,
derecho a la reinserción social. Ajá. Ese es otro derecho humano que de repente no lo pensamos. Olvidamos que los presos ahí se quedaron abandonados en la cárcel y no entendemos que la obligación del Estado es reinsertarlos socialmente, cuando parece que en realidad es una escuela del crimen. Exactamente, y es un gran pendiente. Y ahora que los mencionabas, me quedaba claro por qué de repente nos confundimos y pensamos que todos los derechos que en el caso de México son constitucionales, pues claro, están pendientes. Mira, por ejemplo, decías, el derecho a igualdad ante la ley. Hemos visto en los últimos meses que los jueces no han, que ese es otro tema bien importante, no juzgan, ahora le llaman con perspectiva de género, que los jueces se han prestado a tener estos pensamientos incluso machistas, donde no escuchan a la mujer, no le dan el justo lugar. Y por ejemplo, cuando una mujer denuncia acoso sexual o violencia intrafamiliar, no es tomada en cuenta por los propios jueces. Y luego, en el caso tan sonado y tan terrible de Abril Pérez. Cuando el juez, hay todo un proceso, porque a ella la golpean, ella denuncia, liberan al marido y finalmente la mata. Este es un derecho humano pendiente, el derecho ante la ley, el derecho a que te juzguen con todos los elementos, claro, aplicando la justicia. Y qué vergüenza la reflexión que estamos haciendo, Fabi. Derecho a la igualdad de género. ¿Qué estadio tan primitivo de evolución tenemos en el que todavía estamos hablando que tendría que ser un derecho en vez de que fuera la normalidad? Exactamente, ¿no? Otra cosa que dice libertad, evitar, por ejemplo, el derecho a no ser esclavo, ¿no? Hoy, por ejemplo, que hemos también visto todo este tema, la trata de personas. Y no solo estamos hablando de adolescentes, mujeres, sino también de niños. ¿Te acuerdas? El martes pasado tuvimos un programa con Rocío Orozco, de los niños menores de edad que estaban siendo prostituidos o vendidos por sus propias madres, ¿no? Entonces, esa es una esclavitud. Y hoy lo tenemos pendiente todavía. Pero lo tenemos pendiente ante la mirada de todos, claro, Fabi, porque es verdaderamente vergonzoso. Si la gente supiera, aproximadamente el 90% de las prostitutas que hay en la Ciudad de México son víctimas de trata, no están ahí porque ellas quieren. Exacto. Pero tú pasas por Calzada de Tlalpan a las 2 de la tarde, en cada esquina hay una. Abierto, todo el mundo lo sabe. ¿Dónde están las autoridades? ¿O qué es lo que están haciendo, no? Pues se hacen omisas, por eso te digo, es un tema pendiente y que las autoridades del gobierno, incluso desde municipal, estatal y a nivel federal, no le entran al tema, no hay un compromiso serio con esto porque está evidente la problemática. Y otra cosa, por ejemplo, ahorita que hablábamos del tema igual de los menores, cuando los niños migrantes son retenidos en las estaciones migratorias, son privados de la libertad, a pesar de no tener ningún juicio de delincuente ni de nada. Pero mientras son buscados para reintegrarlos a sus familias o deportarlos a sus lugares de origen, están siendo privados de su libertad. Es decir, hay un gran pendiente. Y otro tema muy polémico es la manera en que se eligió o se llevó el proceso en el Senado para la titular o la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin duda. Rosario Ahorita que estabas hablando de esclavitud, me viene a la mente todos estos niños que vemos en los semáforos, chiquititos de 3, 4 años. Regresamos al mismo tema de países en vías de desarrollo. Tú no te vas a parar en ninguna calle de Estados Unidos y vas a ver un niño de 4 años que te está vendiendo chicles. Porque el niño está ahí 10 minutos y llega a Seguridad Social y se lo llevan. Exacto. Aquí todos los vemos, no pasa nada. No. Ahí están. Sí. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud y eso es indolencia, porque tienes razón. No hay una ley que los proteja, a pesar de que firmamos todos los compromisos internacionales. Para vernos bonitos, porque no los podemos aplicar. Somos totalmente incapaces hasta este momento de aplicar. Tenemos la Convención de los Derechos Humanos, tenemos la Convención Internacional de la Ley por la Protección de la Infancia, tenemos esta ley para evitar la trata de personas, a nivel suscritos acuerdos en la ONU, ¿no? Y no hemos hecho absolutamente nada. También otra cosa que tendremos que reflexionar como sociedad es qué hacemos nosotros para exigir la protección de esos derechos humanos. ¿Nos quedamos callados? ¿O no sabemos? O la gente se harta de exigirlos. Sí. Porque puedes salir y protestar y quejarte y exigirlo. ¿Y qué pasa? Nada. Absolutamente nada.
Ve, ahí tenemos a unos pequeñitos. Ojalá la mayoría de la infancia tuviera la voz que, por ejemplo, en este momento está teniendo esta pequeña Greta de Ajá, 16 sí, años, que está sí. haciendo, la está rompiendo mediáticamente de una forma impresionante. Puede caerte bien, puede caerte mal, pero es una pequeñita que ha acaparado todos los medios de comunicación. Exacto. Y que además, en el caso de Greta, es una chica, hay que decirlo, que tiene una condición de autismo y se llama, conocido como Asperger, y ella dijo, o sea, ese es mi momento, esta es mi lucha, no nos están escuchando, y el tener un mundo, un lugar, porque tiene que ser a nivel mundial, donde yo pueda respirar, donde pueda tener el derecho al agua, donde pueda tener derecho a productos alimenticios sanos, a que el medio ambiente sea mío, sea protegido por todos nosotros, es un derecho humano. Entonces, estas son las luchas, estos son los derechos humanos. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y usted mientras vaya haciendo un ejercicio que nos gustaría que compartiera? ¿Cuál es el derecho humano que usted cree que en su comunidad, porque acuérdese que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con un desarrollo de la comunidad, está afectando su entorno social? Vamos a una pausa y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en Punto y Coma con este tema de los derechos humanos, y les platicábamos en la entrada del programa que pues ya vimos cuántos hay pendientes, cuántos todavía tenemos deudas que el Estado mexicano no ha podido subsanar, pero que también como sociedad no sabemos defender, reclamar, exigir el cumplimiento. Y está con nosotros Juan Martín Pérez García, ustedes lo conocen, es el director ejecutivo de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México, y bienvenido para que nos hables de todos estos derechos humanos pendientes en la niñez mexicana y sobre todo en esta niñez migrante que estamos recibiendo pero mal protegiendo. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, agradezco muchísimo que dedicaran el programa este día 10 de diciembre, que es un día en el cual a nivel mundial recordamos que los derechos humanos no solamente son una garantía que debemos de tener todas y todos, sino son obligaciones de los estados. Este día nos recuerda que los derechos de niños y niñas no son derechos chiquitos, son derechos iguales de cualquier otra persona. Le invito al público a que piense en un concepto que nos puede quizás a todos hacer más fácil el entendimiento de los derechos humanos, que se define como equivalencia humana. Es decir, sin importar el empaque que tenemos, o sea, si somos altos, bajos, mexicanos, extranjeros, todos somos seres humanos y tenemos el mismo valor. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Mujer, hace 60 años, establece este principio, que también está en nuestra Constitución mexicana. Esta equivalencia humana nos lleva a que el corazón o el centro de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Esto significa qué es lo que le hace feliz o qué es lo que le hace triste. Así de sencillo. Cuando estamos hablando de niños y niñas y adolescentes, que representan en general en el mundo en torno al 30% de la población, en México el 31%, casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, en América Latina sumarían un poco más de 200 millones, además en condición de pobreza. Significa que hay muchas cosas que los estados, como tú apuntabas, no han cumplido para garantizar que los niños y niñas vivan felices. Cuando pensamos en aquellos niños que están en condiciones o en contextos de movilidad o migración, generalmente lo hacen en su gran mayoría por una condición de sobrevivencia, ya sea por violencia, como es el caso de Honduras fundamentalmente, o temas literalmente de que no hay que comer o no hay dónde desarrollarse. Y eso forza que su familia, como todas nuestras familias, que buscan lo mejor para sus hijos y que les quieren mucho, tomen decisiones tan difíciles como dejar su familia, su comunidad, sus pertenencias y intentar llegar a un lugar mejor, como los Estados Unidos o incluso México. Estos flujos migratorios han ido creciendo porque también nuestros escenarios en América Latina están cambiando. Hay que ubicar que la violencia contra niños, niñas y adolescentes ha crecido de manera desproporcionada. No me refiero solo a la de las casas, sino sobre todo la violencia que se está dando en los contextos de crimen organizado, militarización de nuestros países y también las violaciones a derechos humanos que suceden cuando se defienden o se promueven los derechos. Por otra parte, la manera en la que los niños y niñas están, digamos, enfrentando estas crisis económicas y de violencia, no son desde el soporte comunitario, lamentablemente, sino
sobre todo desde la ausencia del Estado, que lleva entonces a que las familias, cada una tome una decisión, digamos, difícil y particular. Hace poco hemos estado viviendo, y recordarán, aquí hablamos también con ustedes en algún punto sobre los éxodos masivos. Ahora tenemos un escenario muy difícil después de ese programa que hemos tenido con ustedes hace tiempo, porque el Estado mexicano decidió cambiar su política migratoria. De por sí ya era restrictiva, sí, pero ahora no solamente es restrictiva, sino literalmente violatoria de derechos humanos, en 3 factores. Tenemos ahora a los militares de la Guardia Nacional sellando las fronteras y persiguiendo migrantes. Esto es totalmente contrario a la naturaleza con la cual se creó esta nueva instancia, viola los tratados internacionales, pero particularmente con niños y niñas, la ley mexicana establece que no pueden ser privados de libertad. Y están siendo detenidos en estaciones migratorias, es privación ilegal de la libertad. Y además están siendo deportados, en su gran mayoría, sin darles el derecho al asilo. Los niños y las niñas, como los derechos que ustedes ya han leído al inicio, tienen el derecho a la protección internacional. Y esto no se está dando, y esto es muy grave. Redondeo un poco este planteo diciendo que nuestro país ha tenido históricamente una tradición de hospitalidad y hemos recibido aquí a los exiliados españoles, a los grandes flujos de comunidades argentinas, judías, africanos de manera reciente, chilenos en la época, o centroamericanos también en los momentos de guerra. Y esa tradición es algo que no le corresponde a una persona, a un gobierno. Es una tradición de nuestras leyes, de nuestros marcos normativos que tenemos que proteger y respetar. Si esto no lo hacemos, corremos el riesgo de que cuando México... Pero es que no lo hacemos. Sí, corremos el grave riesgo de que cuando nosotros, mexicanos y mexicanas, estemos requiriendo por crisis humanitarias estos apoyos, no los vamos a tener, porque además, a diferencia de otros países, nosotros no tenemos para dónde irnos. Los Estados Unidos no nos dejan entrar y Centroamérica tampoco va a ser una opción real, y tenemos los litorales. Entonces, esto nos genera literalmente una crisis humanitaria, no solo para la región y para los niños y demás, sino también para nosotros como país. Lamentablemente México está teniendo una afectación muy seria en su imagen y en sus relaciones diplomáticas, no solo porque se roban libros y estas cosas, ay, sí, qué barbaridad, porque las acciones que se están tomando en contra de las personas latinoamericanas son muy, muy lamentables. Llegan al aeropuerto y literal, o sea, no los dejan entrar aunque tengan ingresos, tarjetas, aunque todo, no los dejan entrar por una situación que se conoce en derechos humanos como xenofobia o discriminación por digamos, ser extranjero, digamos, ¿no? De hecho, si vienes de un país de Colombia o de Centroamérica o de Sudamérica, inmediatamente te detienen, te ponen más trabas. Eso los han contado las propias gente que viene a visitarnos. Pero más allá de esto también, tú decías algo muy, muy importante, que es el derecho a ser felices, a tener dignidad como personas. Y en el tema de los niños migrantes, que no solo están siendo retenidos por la autoridad, que están siendo privados de esa libertad, hay otro fenómeno que el Estado mexicano no ha cuidado, que es el uso de estos menores de edad para seguir fomentando la delincuencia. Es decir, hay polleros o traficantes de personas que utilizan estos niños por módicas cantidades que dan a sus padres para alquilarlos y pasarlos. Hay otros que están siendo los que pasan incluso la droga en las mochilas. Y hay otros que están siendo utilizados para vender o pedir dinero en la calle. Esos niños no están siendo protegidos por el Estado. ¿Tú qué piensas? Fíjate, presentamos hace poquito un estudio, bueno, lo pueden encontrar con el hashtag Niñez Migrante, y hacemos el análisis intencionadamente de las condiciones de los niñez migrante en el norte. Es distinto a lo que vivimos en el sur del país. Y quisiera un poco retomar esto que planteas, Fabiola, porque nos parece muy importante ubicar 4 apartados o 4 formas en las cuales los niños participan en la migración. Okay, Estos que tú acabas de ubicar, que nosotros los definimos como niños en circuito, es decir, están atrapados en una lógica bajo control del crimen en el cual no pueden escapar. Es como si estuvieran, perdón por la ilustración, como una especie de rueda de estas de hámster, donde los niños y niñas, por más esfuerzo que hagan y sus familias, no pueden salir de ahí, porque están atrapados en este circuito de corrupción, crimen organizado, pobreza y obviamente la condición del norte, ¿no? La migración.
Tenemos otros niños y niñas que son los que conocemos como niños migrantes no acompañados, que esencialmente centroamericanos, pero también están los niños mexicanos deportados, estos que son de las rutas tradicionales de Zacatecas, Hidalgo, de todo el país, que tratan de reencontrarse con su familia y son deportados. Y tenemos otros, los totalmente invisibles que no miramos, que son aquellos niños que nacieron en los Estados Unidos, que sus padres estaban en una condición irregular y son deportados junto con sus padres cuando tienen suerte, porque en ocasiones se quedan en los Estados Unidos por ser ciudadanos norteamericanos, o aquellos niños que se fueron muy pequeñitos, que estaban allá ya siendo, digamos, bachilleres y son deportados. Sí, exacto. Estos chicos retornados tienen otro fenómeno más complicado, porque no solamente no tienen la identidad mexicana, ya no hablan ni siquiera el español, el modelo educativo sobre el cual estudiaron no corresponde con el que tienen acá y se quedan sin escuela, se quedan sin referentes. En un limbo espantoso. Y entonces esto, regresando a la lógica básica de dignidad, ser feliz o estar triste, el Estado tiene obligación de que estos niños y niñas en estas 4 modalidades que de manera arbitraria estamos ubicando, no vean afectado su proyecto de futuro, porque esto tiene que ver con proyecto de vida. Pensamos en cada uno de los casos. Un adolescente que ya estaba en bachilleres o en el high school, que habla inglés, que está desarrollándose bien y ya tenía intenciones de entrar a la NASA y lo deporta. O sea, no va a tener opción no solamente aquí en México para la NASA para nada, sino de entrar a una escuela donde habla en inglés, donde pueda seguir el modelo norteamericano que estaba teniendo y menos aún regresar a estudiar a los Estados Unidos. Su proyecto de vida queda claramente truncado y no tenemos absolutamente ninguna alternativa, opción para estos chicos que quedaría su proyecto lamentablemente afectado. Y que claro, porque de repente hay mucha gente que es escéptica y dice, pues sí, pero porque el Estado, sí, porque los estados tendrían que ponerse de acuerdo, es decir, yo, gobierno de México, ya llegué a un acuerdo contigo, Estados Unidos, para prestarme a hacer el cero tolerancia, perfecto, tú me vas a deportar a los que tú ya no quieras. Yo, Estado mexicano, tengo la obligación de ver por sus derechos, salvaguardar, porque mis ineficiencias del pasado, ¿no?, hicieron que estos menores y sus familias se fueran de este país. Entonces, soy responsable de que en el retorno busquemos dónde van a tener este desarrollo de vida plena en combinación con Estados Unidos. Hagamos un proyecto, ¿no? Mira, bueno, de hecho ya estamos trabajando en esto. ¿Por qué no somos tú y yo presidentes? No, es mucho trabajo. No, nadie nos haría caso. Hay que madrugar. Sí, hay que hacer mucho, pero la verdad es que hace falta, de verdad que sería muy bueno. Y de verdad que lo que planteas, más allá del sentido de broma, es lo que necesitamos hacer las y los ciudadanos. Asumir lo que nos corresponde, no necesariamente desde la ruta de los partidos políticos, que es legítimo, pero lamentablemente están ya bastante trastocados, sino reconocer que las y los ciudadanos, niños y niñas incluidos, tenemos derechos políticos y que la exigencia no es un tema de ser mala persona o que no tienes nada que hacer en tu casa que te pones a exigir cosas. No, tenemos mucho que hacer y entender que cuando hablamos de Estado, nos estamos refiriendo a nosotros como ciudadanos, nuestras familias, los impuestos que pagamos, la acción laboral que realizamos. Sí, pero están las instituciones que lo tienen que garantizar y porque somos tan ineptos en ese sentido, ¿cuáles son las ineptitudes del Estado mexicano que no lo puede llevar a cabo? Y fíjate que tocas un tema clave. Si nosotros pensamos un poco en esta lógica de las ciudadanas y ciudadanos, las instituciones y el Estado como entidad normativa, leyes y demás, lo que estamos teniendo desde hace mucho tiempo es que se están desarticulando todas las cosas. Las y los ciudadanos tenemos menos espacios de incidencia, de exigencia, las instituciones nos hacen menos caso y se están deteriorando, además agregan que si tenemos personas ineficientes, todavía peor, y el marco normativo se está afectando. Están ahora debatiéndose, como sucedió el año pasado, nuevas leyes donde se le da más poder a los militares. Esto aparentemente no tiene que ver con ningún otro tema, pero tiene que ver con todo, porque significa que ahora ya el tema migratorio no lo ve las autoridades de infancia, lo está viendo la Guardia Nacional. Y esto es muy grave. Nosotros estamos promoviendo la creación de un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante que coordine precisamente a las autoridades de infancia de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México, de los Estados Unidos, y que se puedan coordinar para que los niños y niñas no queden sueltos. Claro. Porque lo que ahora sucede es que los Estados Unidos deportan y ya no se los entregaron las autoridades de sus respectivos países, incluido México, pero después no saben qué pasó. Las autoridades de Centroamérica, cuando un hijo o un niño, un adolescente viaja solo o incluso con su familia,
ya no sabes si llegó a Estados Unidos y se quedó Exacto. o qué le sucedió. Este mecanismo transnacional, que no es mágico, se tiene que ir construyendo, podría ser una oportunidad para no solamente conocer qué está sucediendo con ellos y con ellas, sino efectivamente garantizar su protección basada en las obligaciones que tienen los estados. Y que es muy importante incluso tener algo tan simple que podrá ser una base de datos y un seguimiento de cada persona, porque son seres humanos, tienen una identidad y una nacionalidad para ir dando seguimiento. De verdad, nos evitaríamos el sufrimiento de tantas madres de esta caravana de mujeres migrantes que viene desde El Salvador, Honduras, Guatemala, atravesando todo nuestro territorio nacional buscando a sus hijos perdidos. Esa es una realidad. ¿Sí sabía de las mujeres migrantes que están en la caravana? Están en México ahora. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con este tema, derechos humanos, derechos de la infancia. Cuéntanos, Juan Martín, ¿cuáles son las deficiencias? Estábamos hablando del Estado mexicano. ¿Por qué no se aplican estos derechos humanos? Ni siquiera hay una aproximación de ellos. Hay que entender que estamos en lo que ya los organismos internacionales han definido como una crisis de derechos humanos. Esto implica que el Estado mexicano... Creo que lo hemos tenido siempre. Fíjate que sí, en sentido general, pero se ha agudizado a partir de la última década expresamente, porque esencialmente lo que se trata es que el Estado no tiene capacidad para garantizarnos la vida, la integridad y el desarrollo a todos sus habitantes. No importa ya literalmente tu clase social, tu segmento de población, tu código postal, prácticamente todas y todos estamos expuestos a perder la vida, a afectar tu desarrollo, tu integridad, tu economía. Y esto tiene que ver con que el Estado tiene además otros factores de corrupción, un alto nivel de impunidad y de deterioro institucional. ¿A qué nos referimos con este deterioro institucional que quisiera ilustrar con el tema migratorio? Si tienes a funcionarios y funcionarias que no cumplen con la ley, que implica no solamente respetar la dignidad de la persona, sino que lo usan como un medio para obtener ingresos ilegales o se alían con el crimen organizado, como ha sido documentado para los secuestros de personas migrantes, estamos hablando que la institución y el Estado, a través de sus funcionarios, está actuando en contra de los ciudadanos, sin importar si son extranjeros o mexicanos. Esto deteriora la institución cuando no se hace una investigación, se detiene a los responsables y se permite que se instale. Y entonces llegan nuevos directivos que ya no pueden hacer nada porque está todo tan corrupto y tan entramado que o los expulsan o se meten a la dinámica de corrupción. Y esto va creciendo y va escalando y los funcionarios o políticos de alto nivel, que son quienes tienen que tomar decisiones, terminan dando mirada a otro lado o incluso aceptando eso como una cosa inevitable, porque mucho de lo que ha sido el deterioro en México y de la crisis que estamos viviendo es que todo tiene un cálculo político y todo está en una lógica mediática de simulación, de hacer un control de daños en términos de la imagen del político, la política en cuestión, pero no de resolver los temas de fondo. Por eso es que vamos de drama en drama. O sea, tenemos ahora, recordarán esta imagen terrible de la mujer haitiana llorando con su bebé porque se le está muriendo. Espantoso. Y pasamos al otro drama de la Guardia Nacional persiguiendo africanos y haitianos que se habían escapado de la estación migratoria cuando es ilegal que estuvieran detenidos, y pasamos al otro drama de las madres buscando a sus hijos desaparecidos, madres centroamericanas. O pasemos al drama de cualquier semáforo en la Ciudad de México donde hay un niño que te va a limpiar el parabrisas. Así es, y esa precisamente lo que nos está hablando es que el Estado, que tiene leyes, que tiene instituciones, que tiene funcionarios, no están cumpliendo con su cometido. Hay una corresponsabilidad ciudadana, pero yo sí quiero dejar muy claro, este tema que dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, no lo comparto porque creo que América Latina y México, nosotros que estamos en esta mesa, venimos haciendo muchas cosas para que esto no suceda, pero claramente hay funcionarios y funcionarias corruptas, claramente hay grupos de interés que se protegen y lo que le han llamado en la clase política el pacto de impunidad, que nos han llevado, Fabiola, contigo, Kim, también en estos espacios, denunciar de manera sistemática la impunidad cuando los niños y niñas son víctimas de un hecho delictivo. De cada 100 carpetas de investigación donde son víctimas, solamente 3 alcanzan algo parecido a justicia, algún tipo de sentencia. Y eso precisamente nos lleva a una desesperanza,
nos lleva a no confiar en las autoridades y se da entonces un poco el efecto contrario, porque ya no denuncio porque no me hacen caso, pero si no denuncias, ellos se lucen diciendo bajamos la estadística criminal. Exactamente. Ahora, antes de irnos al corte, tú decías una parte importantísima, que es el Estado somos todos. Y finalmente no solo la autoridad, las instituciones, como decía Kim, sino también nosotros que estamos pagando nuestros impuestos y que tenemos que velar por el cumplimiento de estos derechos. Y decías un poco en broma, no es que yo quiera amanecer y no tengo nada que hacer y me voy a ir a pelear por los derechos humanos. No, es parte de ese mucho que hacer. La sociedad civil, los ciudadanos, cómo tenemos que estar insistiendo, haciendo, subrayando, cómo hacemos para no estar pasivos y solo decir, no, ver con tristeza las imágenes, sentir ese frustración, pero solo así, en redes. Mira, yo les sugiero al público, y digo, es parte de lo que promovemos, que tenemos que mantenernos en redes sociales con una conversación abierta, pero yo le animo al público a que lo hagamos siempre tratando de jugar un poco una triada. Okay. ¿Qué cosa de la que estamos hablando afecta la dignidad de la persona? Es decir, este niño que nos estamos encontrando en el crucero, su dignidad está trastocada, evidentemente, pero eso le afecta también su proyecto de vida. Y hay que recordar qué autoridad, no el Estado así grueso, qué autoridad específica le corresponde a darle un acompañamiento a la familia, acompañar al niño y demás. Entonces es personas del DIF, Ciudad de México, Delegación Benito o Alcaldía Benito Juárez, hay un niño con su mamá que requiere apoyo, no para que lo persiga y le meta a la policía, para que pueda tener soporte. Estamos enfrentando una crisis de niños en Veracruz, donde necesitamos que el Instituto Nacional de Migración, que la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas del DIF, y ese tipo de cosas van orientando y van poniendo luz y responsabilidad a quien le corresponde. Juan Martín, llamo al DIF. Hay un niño en la esquina de mi casa vendiendo chicles. Te agrego ese drama. Cuando me contesten, ¿qué? Van a decir, ay, sí, vete a dormir, gracias. Mira, yo tengo clarísimo que esto que estás viviendo tú lo viven muchas personas cuando están escuchando que golpean a un niño y demás. Y esto cruza con 3 factores. Las personas que están ahí no necesariamente son las más capacitadas. Otra, que no es justificación, pero explica, no tienen necesariamente los recursos para poder responder. Y esto cruza con recursos. Y cada año, el presupuesto de que estamos terminando 2019, le recortaron al sistema DIF nacional 16% de su presupuesto. Para este año fue otro recorte similar. Y precisamente donde le están recortando son en las áreas de protección, en las procuradurías de protección de niñez. Sí. Regreso nuevamente a esta paradoja difícil y cansada de estar recordando, es su obligación. Les pongo un ejemplo. El presidente está ahora convirtiéndose en el promotor del Teletón. Sí. Eso es violatorio a los derechos humanos. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió recomendaciones al Estado mexicano en 2015, 2014, 2016, diciendo que no puede hacer eso el Estado mexicano porque es su obligación. Los derechos de las personas con discapacidad no pueden depender de la caridad, de si nos levantamos con buena voluntad y queremos donar a través de tal o cual servicio. Y es muy lamentable que el presidente, regresando a este tema de incapacidad, de falta de cumplir con las leyes, de no reconocer que es su obligación, vuelva a depositar en una acción privada y que ahora dice que va a llamar a los ciudadanos a que donen, cuando es su obligación como Estado mexicano no recortarle el presupuesto al sistema DIF, entre otros, que es quien tiene que dar atención a los niños con discapacidad. Pero no se los dan. Y entonces, si no lo hace el sector privado, nadie lo va a hacer y van a vivir en estas condiciones de abandono. Tenemos aquí 2 salidas. Entiendo esa inmediatez, tenemos que hacerlo, pero ahí nuevamente es la serpiente que se come la cola. Nos pasó a todos con temas de seguridad. Esto que acabo de explicar, no denunciamos porque no pasa nada. Y entonces todo el mundo decía, no tenemos ningún problema porque se han bajado las cifras de inseguridad. Y resulta que ahora 6 de cada 10 adultos no pueden salir en las noches a pasear, han dejado de ir al teatro a divertirse, y 8 de cada 10 niños y niñas ya no pueden salir a la calle, ni a la escuela, ni a la tienda. Porque las y los ciudadanos, entre otras cosas de desesperanza, comenzamos a dejar de exigir la ley. No es sencillo, no es fácil, es incómodo, pero tenemos que hacerlo. Sí. Las organizaciones, entre otras acciones, estamos realizando litigio estratégico, estamos llevando acciones a nivel internacional que paulatinamente van logrando ciertos avances y temo decir que estamos entrando en un periodo difícil, donde se ha polarizado de tal manera que cualquier crítica o señalamiento o exigencia se considera que estás en contra, cuando exigir, como explica Kim, que un niño no esté
desprotegido en la vía pública, debería de ser el sentido común de todas y de todos. Y entiendo las dos posturas porque pasa y es el día a día, ¿no? Denuncias al DIF y no pasa nada, pero me quedé pensando en algo. Yo también creo, o sea, soy demasiado propositiva siempre, entonces yo también creo que si tú denuncias, ¿no? Y ya fue, Kim me habló y dijo, aquí hay un niño que está en esas condiciones, incluso no ha comido en 3 días, lo he visto tal, llamada 1. Al día siguiente, otro ciudadano, llamada 2 al mismo DIF en la misma esquina. 3, 4, 5. Si el DIF no hace o bueno, digamos, es el esfuerzo, a lo mejor ir a presentarla por escrito, a oficialías de partes del DIF y la dejas con tu sello. Si se juntan y el DIF no ha hecho nada, sí hay asociaciones como Redim y otras de la sociedad civil que están haciendo alianzas con abogados de estos despachos que han podido meter en la corte todo lo del uso de la marihuana para la discusión, el uso de incluso todo, no solo el tema médico. Esas organizaciones que están ahorita tratando de descubrir para qué sirve el derecho civil en pro del ciudadano, sabes que pueden demandar a la autoridad por omisión y la Corte está obligada. Y ya tuvimos los primeros casos, cuando la Corte estaba fuerte, de que destituyó a delegados aquí en la Ciudad de México, todavía la administración pasada, que eran delegaciones, los quitó del encargo por omisión. Por ineptos. Por ineptos. Sí se puede, vía estrategia legal, es decir, tenemos que asociarnos como sociedad civil para que esto pase. Sí cuesta trabajo, sí lleva tiempo, pero creo que una semilla que avientes y germine hace la diferencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. De acuerdo, sí. Y regreso con ese mensaje, es decir, tenemos que ir haciendo acciones porque la desesperanza sí es bastante, de verdad, y nos levantamos con este desánimo. Pero la idea de estos programas es planteamos la situación para no ser indiferentes, ¿no crees eso? Mira, yo creo que hay una tendencia en América Latina, sobre todo, en los gobiernos que podemos definir como populistas, sin importar si son de izquierda o de derecha, que tiene es muy simple la fórmula, es polarizar, o sea, a favor o en contra, es entregar dinero de manera directa a la población, porque eso te da una base social, y es debilitar a las instituciones. Y esto último no se hace intencionalmente como un decreto, vamos a debilitar, sino se hace con un discurso de austeridad, de corrupción, tal, pero que en los hechos lo que está sucediendo es que la capacidad instalada que ya tenía el Estado mexicano, funcionarios capacitados, programas, cierto estándar de trabajo, comienza a verse deteriorado. En el ejemplo que nos ponía Kim, ahora el sistema DIF, que de por sí tenía dificultades, tiene muchas más dificultades para responder a lo que está sucediendo, porque no solamente no tiene presupuesto, sino que el nuevo personal que llegó no está capacitado, y además es personal que puede tener una implicación política con el partido que gobierna. Y entonces ya hay un problema. Tenemos este hecho tan grave y lamentable. Bueno, pues la titular de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, militante, dirigente del partido, viola la ley, la imponen, ahí trifulca en el Senado, y cuando la entrevistan dice, yo no vi nada, ¿no? El presidente la anuncia días antes. Esto es precisamente a lo que nos referimos con el deterioro de las instituciones, porque una entidad que tiene que ser autónoma por un mandato constitucional, que tiene que vigilar, no estar peleada con el gobierno, tiene que vigilar y decir, oye, esto no va por acá, está violando la ley, esto tal, termina siendo en la declaración que le dio Adela Micha, que ella se autodefine como parte del proyecto de nación de Andrés Manuel. Esto es así como ya el extremo, que de hecho debo comentar, estamos ya informando a los organismos internacionales, porque claramente esto saca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como institución de su mandato, ni siquiera nacional y constitucional, sino del estándar internacional, que tiene que ser observado. Pues no podemos ser juez y parte en el caso de las instituciones. Tenemos que irnos. Y nos tenemos que ir también. Muchísimas gracias. Gracias, Se Juan nos Martín. acabó el tiempo, Juan Martín. Gracias Gracias a por la ustedes oportunidad. y sigamos pendientes de esos temas y haciendo acción ciudadana, que es lo que nos queda, ¿no? Quédese con Martín Espinosa.